Tetras, vida, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Tetras, vida, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Buenos días, estamos aquí como cada semana en su programa Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Les solicito a quienes quieran enviarnos algún mensaje o comunicarse con nosotros, nos hablen al 192-1200 y pidiendo en el conmutador que los comuniquen con Tetras. Ustedes saben que cada vez que estamos aquí, estamos trayendo generalmente temas de actualidad y hoy hemos dividido nuestro programa en dos áreas. Una primera es para invitar al psicólogo Francisco Landa, que nos acompaña aquí, y para que él nos hable acerca de una serie de problemas que hay en el Estado, en el país en general, pero particularmente en el Estado, en referencia al agua. Y la otra parte es para conmemorar los acontecimientos del 2 de octubre, pero con la que queremos ofrecer una perspectiva amplia que posibilite ver lo que estaba ocurriendo en la época en todo el mundo y particularmente en América Latina, para entender cómo fueron dándose ciertos procesos justamente de confrontación ante la problemática popular y que no podían aceptar los gobiernos correspondientes. Muy buenos días, Francisco. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Francisco, bienvenido a Tetras. Muchas gracias, Sergio. El mejor programa de la radio y televisión de la universidad. Claro. Bueno, que sí. Pues entramos en materia, ¿no, Gonzo? Claro, Porque es que Francisco efectivamente tiene una serie de perspectivas específicas, como decía, en referencia al problema del agua. Él se ocupa de muchos asuntos, pero ahora vamos a tratar específicamente el tema del agua y le cedemos la palabra. Y la participación ciudadana, desde luego, por favor. Sí, pues Sergio Gonzalo, muchas gracias por recibirme en Coincido, el mejor programa de Radio UAC. Y en estos breves minutos quisiera aprovechar que la audiencia está acá acompañándonos para articular algunos temas que son de suma importancia y sobre todo en estas semanas va a ser crucial. Hay un recuerdo que podemos hacer para empezar con lo que ocurrió en 2022, a inicios de año, por ahí, por marzo, abril, que fue que Fast Track, de un modo intempestivo, nuestros congresistas locales aprobaron una ley que regula los servicios de agua potable, que no privatizó el agua en sí misma, pero sí legalizó la privatización de su distribución, etcétera. Esto significa que entran particulares para hacer el servicio de distribución de agua, aunque ellos no tengan la concesión específica de la extracción y el suministro general del agua. O si la tienen, como de hecho ya venía ocurriendo, de facto ya estaba, ¿no? En algunas colonias de nuestra ciudad ya hay distribución por parte de privados, pero no estaba enmarcado en una ley y Correcto. Esa ley lo permitió. Pero traigo ese recuerdo de un tema que sigue pendiente porque hay un amparo no es un amparo, es un procedimiento, una atracción de la Suprema Corte que está pendiente de revisión para ver si esa ley es constitucional o no lo es. Entonces ahí estamos en ascuas de lo que decida la Suprema Corte. Pero aparte traigo ese recuerdo que seguramente en la mente de todos nuestros amigos que nos escuchan está, porque pudo haber pasado algo muy interesante los 30 días posteriores a la aprobación de esa ley. Eso muy interesante se llama referéndum. El referéndum es una consulta popular formal para que la gente considere si una ley que se acaba de aprobar por sus diputados, diputadas,
es conveniente para la gente o no. En este caso, para la gente y para el medio ambiente. Sin embargo, nosotros hubiéramos tenido, según la ley actual de participación ciudadana, que estaba vigente el año pasado y todavía lo está hoy, hubiéramos tenido que reunir 54,438 firmas en 30 días. Qué barbaridad. O sea, misión imposible, ¿no? Sí, claro. Y lo que estamos haciendo hoy a instancias de dos organizaciones de gente joven y maravillosa, que son Hoy Por y Política Colectiva, y otras 30 agrupaciones, una de las cuales que yo pertenezco, es que considerando este ejemplo que les acabo de traer a la mente y muchos otros más, hemos propuesto una nueva ley de participación ciudadana que mejora muchísimo la actual. La actual lleva aproximadamente 11, 12 años y nunca se ha usado. Bueno, se ha usado una vez y a instancias del gobierno. O sea, es una ley inoperante porque, como vimos ahorita en estas cifras de 54,438 firmas para un referéndum, que son el 3% de la lista nominal, o para una iniciativa ciudadana, 18,146 firmas, ¿no? Es decir, suena fácil, pero siendo ciudadanos que trabajamos todo el día, ¿no? Y que tenemos que sostener nuestra vida, no tenemos el dinero, la logística, los recursos, el equipo para irnos a la calle a juntar 50,000 firmas. Entonces, menos en 30 días en el caso del referéndum. Entonces, de lo que se trata con esta iniciativa es de proponer umbrales de firmas más asequibles y ampliar el rango de instancias, de instrumentos de participación ciudadana, porque ahora hay muy pocas y le estamos ampliando. Ahora hay 5 mecanismos, estamos proponiendo que sean 16, estamos añadiendo 11. Que seguramente les falta un mecanismo, quitar el sueldo a los gobernantes y a la presidencia municipal y que se la pase a ustedes para que ustedes puedan hacer estas cosas, porque si ellos no desquitan su sueldo y ustedes desquitan el sueldo de ellos, pues que les pasen el sueldo. Alfonso, yo creo que lo desquitan bastante bien, hacen las cosas muy bien a favor de sus amigos o a favor de empresarios o a favor de la gente que tiene el poder económico y que puede compartir ese poder económico con aquellos que toman las decisiones, como es la presidencia municipal y el gobierno del Estado. Sí. Y ligado a lo que dicen, existen actualmente mecanismos de participación. Tenemos una Secretaría de Participación Ciudadana, pero la manera en que operan estos mecanismos es, pues lo tenemos que decir así como lo están diciendo de claro, es o invitando al empresariado y a gente pues, de círculos ligados al poder, ligados a ciertas universidades, a ciertos grupos, o invitan sí ampliamente a la ciudadanía en algunas instancias de participación, pero a tener voz, a decir opinión que no se refleja en ninguna decisión de gobierno. Parece que en la Cámara Alta hubo una denuncia de pues, los atropellos que está cometiendo el gobierno del Estado con respecto a la ley del agua. Le quitan el agua a quien las utiliza para su consumo y para riegos y en Macuní, precisamente. Y ahora, con esta denuncia, pues todo el mundo en Querétaro, en el gobierno, parece que hace caso omiso. Golpean, reprimen a quienes se manifiestan por esta determinación, que es una determinación económica y política de control del agua. ¿Recuerdas, Gonzalo, que nosotros cuando pasó esto que nos está diciendo Francisco, dijimos que era una ley demasiado tramposa? Era una ley porque aparentemente, como dices, ya había servicios que estaban privatizados, pero que no había una ley que respaldara esa decisión. Bueno, pues ahora con esa ley le quitan toda la posibilidad al usuario y a quienes son propietarios de pozos en beneficio de distribución para estos pequeños grupos. ¿Qué hacer? Ustedes, por lo que dices, Francisco, lo están llevando por el lado administrativo, jurídico, de negociación,
de participación ciudadana. Pero ellos no tienen mucho interés en las decisiones que están tomando para darle cabida a este tipo de protestas. Sí, de hecho, por eso es muy importante que se abran espacios como estos para la sociedad civil organizada, porque esta iniciativa de nueva ley de participación ciudadana, que está promovida por un montón de asociaciones, como les decía, somos más de 30, si hubiéramos hecho el trabajo de reunir 18,200 firmas casi, y la hubiéramos presentado por el procedimiento de la ley actual de participación, de todos modos los diputados y diputadas hubieran dicho, muy bien, y la metían a la congeladora, que es lo que suele pasar. Ahora lo que estamos haciendo es otra vía, que es igualmente legal y formal, que es presentar a su consideración de todos, tanto de las personas que están en el poder y representantes como de la sociedad en general. Y hemos tenido escucha, hemos tenido buen diálogo con algunas autoridades y con los representantes en el Congreso, pero sabemos que eso no basta. Sabemos que necesitamos comunicarlo a toda la sociedad para que nos acompañen y acuerpen esto. ¿Por qué es conveniente? Retomando un poquito esto y hasta lo del 68 que van a hablar después. Porque hay un cisma, hay un barranco enorme entre la sociedad civil y la clase política. Y ese barranco cada vez se hace mayor por todo esto que acaban de decir. Porque las decisiones se toman discrecionalmente, se toman en beneficio de grupos y no se escucha y no hay una participación en la que la sociedad creemos la vida que queremos, las leyes que queremos, controlemos a los gobernantes y logremos que ellos manden obedeciendo y que lo que se va haciendo como política pública y obra pública sea el beneficio de todos, no de unos pocos. Y ahí, temo decirlo también muy directamente, pero también necesitamos ampliar la crítica al gobierno federal. Necesitamos el apoyo de Conagua, que también nos ha escuchado, pero a veces no parece hacer también su trabajo. Y necesitamos que el apoyo sea de todas las instancias de gobierno, pero no lo vamos a tener si la sociedad civil organizada no les decimos, queremos... para que haya una gobernanza, es decir, un gobierno para todos y desde todos, y para que haya también una creación de paz, que no sea un asunto de que nos imponen y les protestamos, sino que se trate de determinamos juntos, sociedad y gobierno, lo que queremos y lo que nos conviene, y sembramos paz y armonía con ello. Pero ¿por qué proceden al revés? Me refiero a los gobernantes que proceden al revés cuando ellos no pueden mandar alejados de las necesidades reales del pueblo. Esta iniciativa de ley no responde a una necesidad social. Es decir, ellos toman una decisión sobre la sociedad civil y con las consecuencias que sean. Sí. Sí, administrativa y políticamente. Sí, de hecho, se me olvidó decirlo, es muy importante, por eso también esta fecha es crucial para que la gente esté informada. Tenemos la noticia directamente de nuestros congresistas locales de que ellos han formulado una propuesta de nueva ley de participación ciudadana, la cual no conocemos porque no la han hecho pública. Sabemos que mejora a la ley anterior, a la ley vigente, pero no sabemos en qué consiste. Y se va a dictaminar, según sabemos, en semanas próximas. Por eso es muy importante que la gente conozca que hay una iniciativa desde la ciudadanía que coteje, que solicite a los congresistas, como nosotros lo hemos hecho, que hagan pública su propuesta, la cotejemos y que se logre la mejor ley posible para todos. Exacto, porque no se puede pensar que una ley se cocine como nada más en una élite política, sino que una ley de este tipo tiene que ser con participación de todas y de todos. Claro. Pero presupone una estructura política adecuada y lo que nosotros tenemos en estos momentos es una democracia representativa, es decir, hemos elegido mediante el voto a unas personas que nos representan y a final de cuentas nos damos cuenta de que la representación no es de toda la población, sino más bien de unos sectores privilegiados. Y esta propuesta de ley la pueden consultar en la página de mi agrupación, que se llama Nosotros
en vez de la última O de nosotros ponen una X, nosotros, Querétaro. Ahí tenemos un link en las primeras publicaciones a que vean la propuesta de ley. Y hay cosas que son democracia directa, como que con 50 firmas puedas hacer que un funcionario municipal se siente frente a tu comunidad y dialogue, como la revocación de mandato, también está en esta propuesta. Y una serie de cosas que tienen que ver con el ejercicio real de la democracia directa, participativa. Pues este tema que tú traes, Francisco, es tan importante que nos exige dedicarle más tiempo y pues desgraciadamente no tenemos suficiente porque tenemos que preparar los temas para cada ocasión en que nos colocamos frente a las cámaras y ahora tenemos el pendiente del siguiente tema. Pero nos gustaría que nos acompañaras una siguiente ocasión presentándonos más en detalle todas las posibilidades que tiene realmente el ciudadano. Esto es lo más importante, las posibilidades que tiene el ciudadano y cómo enfrentar justamente las renuencias de parte del poder político. ¿Sí? Entonces, pues te agradecemos mucho tu presencia y nos vemos la siguiente ocasión. Muchas gracias por Muchas gracias. Discúlpanos por el tiempo. No, pero gracias por recibirnos porque el momento es coyuntural. Ya después les informaremos qué pasa con esta nueva Muy bien. ley. Muy bien. Volvemos en unos minutos. Gracias. Bueno, regresamos con ustedes, agradecemos a nuestro invitado y como le dijimos a él, vamos a hacer lo posible por traerlo en otra oportunidad para que nos hable más detalladamente del tema. Nosotros, sin embargo, hoy 4 de octubre de 2023 no tenemos otra perspectiva en puerta más que la de hacer la remembranza de octubre del 68 en nuestro país y más específicamente del 2 de octubre. Sin embargo, tomamos la determinación de, más que centrarnos en los acontecimientos en México del 2 de octubre de 1968, tratar de revisar el contexto mundial y particularmente el contexto latinoamericano para entender que lo que ocurrió en octubre del 68 en México no fue algo ajeno justamente a lo que se estaba haciendo en el resto del mundo y, como dije, particularmente en América Latina, sino todo lo contrario. Parecería que justamente los acontecimientos de octubre del 68 en México fueron activados por una serie de condiciones que se estaban dando en el mundo y que para nosotros como mexicanos, algo que estaba particularmente en puerta y que nos traía muchos anhelos, nos ofrecía muchas esperanzas, fue justamente la Revolución Cubana, que se dio o se estableció como lograda en enero de 1959, es decir, un año antes de comenzar el decenio, el de los 60. Y entonces estamos considerando el 68 como parte del decenio de los 60, pero como dicen algunos autores, un decenio que son 10 años, sin embargo, se estira, se alarga o se acorta porque hay una serie de acontecimientos sociales, políticos, culturales que tienen una secuencia o una frecuencia que los va haciendo cada vez más extensos, pese a los calendarios, o más comprimidos,
también pese a los calendarios. Y justamente la Revolución Cubana ha sido una especie de parteaguas en el continente americano y para los latinoamericanos, porque nos habla de posibilidades, nos abre una serie de puertas, estemos o no de acuerdo con la Revolución Cubana o sus efectos. Sin embargo, se mostró una posibilidad diferente, lo que abrió puertas justamente en el terreno teórico, pero también en el terreno práctico. En el terreno teórico podríamos estar pensando en la teoría de la dependencia, que fue muy, muy importante esta teoría de la dependencia, porque era un análisis crítico de las relaciones que había tenido esto que se llama el primer mundo, o Europa y los Estados Unidos, y el resto del mundo. Y cuáles son los efectos de esa dominación de ese primer mundo, y por eso se le llamó la teoría de la dependencia. Y en la época también surgieron fuerzas muy interesantes, aún desde las iglesias, con la teología de la liberación, que después, desde otro ángulo, se transformó en filosofía de la liberación. Y finalmente, podríamos decir, en este espectro continental, pues tendríamos que advertir también la influencia de Allende y su participación como presidente de Chile para poder hablar de la transición pacífica al socialismo. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, Gonzalo. Sin embargo, cuando en programas anteriores hemos hecho referencia a estos movimientos como procesos históricos, en donde sí hay fenómenos que se presentan como un movimiento social, como un movimiento histórico, y que tiene un origen. Y ese origen tiene una dirección y que en muchas ocasiones se concreta en un acto como el que sucedió en México el 2 de octubre de 1968. Pero que ese fenómeno, ese movimiento que se presenta como un acto de protesta que responde a necesidades históricas, a necesidades sociales, cómo ese movimiento denuncia todo un proceso social que se concreta con esa manifestación y ese acto represivo por parte de gobierno. De esa manera, por ejemplo, podríamos regresar hasta la Revolución Francesa, como fue un acto de rebeldía y de denuncia en contra... Y de transformación. Y de transformación, porque esa es la principal consecuencia. Sí, el meollo de lo revolucionario es la transformación. La transformación, porque podríamos tapar un problema generando una reforma y una reforma jurídica que pudiera poner quietos a la sociedad y que no suceda absolutamente ninguna transformación. Y eso también ha sucedido. Pero cuando digo que tenemos que recurrir, Gonzalo, a un proceso histórico, a un proceso social, como tú lo estás mencionando, es que en ese origen, en ese desarrollo y en esa consecuencia con una manifestación drástica de acción revolucionaria o de acción para transformar, es fundamental. De tal suerte que tú señalas que los años 60 y concretamente el 68 puede estar ligado a la Revolución Cubana, 1959, en América Latina. Pero también México tenía sus propios procesos históricos. Sus propios procesos históricos que al saber que en Cuba, por ejemplo, hubo un movimiento revolucionario,
México también asume las posibilidades de que su acción transforme y revolucione el estado de la cuestión social, del orden social. Y yo creo que en México, para 1938, Gonzalo, hubo un movimiento. 1900. En 1938 Ajá. hubo un... O sea, 30 años atrás. 30 años atrás hubo un movimiento social de sindicatos, ferrocarrileros, de movimientos magisteriales que constantemente denunciaban los actos de gobierno que estaban en función de la represión, cuando en la realidad social lo que veíamos era desigualdad. Y desigualdad en la sociedad era no solo en los sueldos, en los salarios, sino también la desigualdad en el menosprecio a ciertos grupos sociales, como los indígenas, como los obreros, como los campesinos. Los mineros. Los médicos. Los médicos, aún ya profesionistas, ¿no? Los maestros. Y quienes hacían uso de todos los beneficios que estos trabajadores hacían eran los representantes de gobierno, que no eran propiamente elegidos por democracia, sino eran elegidos por amistad o por tener un grupo que hasta la fecha lo podemos identificar perfectamente, Gonzalo. Grupos que se han beneficiado del trabajador. Se siguen beneficiando. Se siguen beneficiando del trabajador. Es decir, solo participo para decirte que hay procesos históricos que tendríamos nosotros que reconocer. Sí, aquellos que se gestan en otras partes del mundo, pero sí también recurriendo a los procesos históricos, a los movimientos de emancipación o libertarios o de denuncia de las desigualdades sociales. Sí, es que normalmente cuando nosotros tratamos de hacer estas revisiones, volteamos los ojos primeramente hacia Europa. Sí. Entonces, aún en la supuesta apetencia de independizarnos, de autonomizarnos, estamos jugando a la dependencia, porque estamos volteando a ver cuál es el ejemplo que nos dieron los europeos. Entonces estamos reproduciéndolo, todo eso, ¿sí? Mayo del 68. Francés. Francés. Sí. Y octubre del 68, México. Ajá. Pero antes de ese movimiento del 68 en Francia, hubo otros movimientos que también estaban denunciando cómo los gobiernos del mundo y el gobierno mexicano eran autoritarios y eran represivos. Entonces, tan solo con ver la figura o escuchar los discursos de Gustavo Díaz Ordaz, te das cuenta qué tipo de gobierno estaba generando el PRI. Pero el PRI del 68 era distinto al PRI de Cárdenas o de Calles, ¿sí? O sea, son otro tipo de manifestaciones. Bueno, yo quisiera voltear los ojos hacia ciertos movimientos que se estuvieron dando en el continente americano y en el ámbito de Latinoamérica, justamente para identificar cuáles eran las influencias que estaban entrando en la cesera de los jóvenes, de los trabajadores, de los obreros, etcétera, y desde ahí poder entender justamente la lógica del movimiento presuntamente revolucionario del 68. Vamos al corte de identificación y regresamos con ese planteamiento. Me ¿Te interesa, parece? sí. Vamos. Gracias. Bueno, pues regresamos. Ahora sí, Gonzalo, vamos a ver si es cierto, o por lo menos en esta noción de historia que estamos hablando, de que cómo el presente
El presente cobra sentido y significado por el proceso histórico que venimos llevando desde el pasado y cómo en el presente, bajo nuestras propias formas de participación, de aspiraciones de democracia, de aspiraciones de libertad, vamos constituyendo el futuro. Esa noción de historia me parece que es fundamental en esto que estamos hablando de el 68 como un movimiento en México, pero que tiene distintos antecedentes, pero y distintos orígenes. También, sí. Y también diferentes propósitos para el futuro. Exactamente. Sí. Entonces, eso es, vamos a ver de qué manera lo argumentamos. Tú lo haces desde la Revolución Cubana. Yo tomo como punto de partida la Revolución Cubana porque, repito, como lo dije hace rato, más allá de la simpatía o antipatía que nos genere la Revolución Cubana, sin duda fue un movimiento que estremeció no solo a la isla de Cuba, no solo al área de las Antillas, ni solo al continente americano, sino que hoy se reconoce como un parteaguas de la transformación mundial, global. La globalización de alguna manera ya se viene planteando desde allí porque precisamente se está dando en el marco de la Guerra Fría. Sí, exacto. ¿Sí? Se está dando en el marco de la Guerra Fría, que es un entente, dirían los franceses, ¿no? Una pausa en términos armados, o sea, en guerra caliente. Es una pausa de la guerra caliente, pero es la Guerra Fría. Dicen ellos decían, la Guerra estamos Fría en la Guerra trabaja Fría de manera subrepticia para imponer ciertas condiciones de poder económico y de poder influir en el mundo para ganar adeptos. Y entonces, justamente como tú lo estás señalando, la fuerza económica es el uso de las armas no calientes. O sea, la fuerza económica es la manera de ir metiéndose en las entrañas de cada población y obligar a sus dirigentes, obligar a los que tienen las responsabilidades de administración a que tomen decisiones que no necesariamente satisfagan a la propia población, sino que satisfagan a las exigencias, por ejemplo, de un mercado internacional o a las exigencias que van más allá, de las buenas relaciones diplomáticas. Entonces yo te podría decir que en 2 de octubre de 1968 se podría haber evitado esta represión a los estudiantes. Y se podría no estoy seguro, pero a ver, termina la idea. Porque los estudiantes estaban haciendo una manifestación legítima y una manifestación pacífica de denuncia en donde un gobierno mexicano representado por el PRI estaba realizando acciones represivas desde su presidente, Gustavo Díaz Ordaz, y desde su secretario de gobierno, Luis Echeverría Álvarez. Entonces, esos actos que los llevaron a estos personajes a tomar la decisión de golpear, de asesinar, de masacrar estudiantes, este acto se pudo haber evitado por la vía política. Y sin embargo, para ellos la vía política, a su alcance, era la represión, la intervención militar. Armada, masacrando a estudiantes y desapareciendo a muchos estudiantes. Eso es un acto represivo que se concretó, desde mi punto de vista, Gonzalo, en que el 2 de octubre... En la noche de Tlatelolco. Noche de Tlatelolco, parteaguas en la historia de México, entre el poder represivo de gobierno y el poder de denuncia y de intentos de transformación, que sí se lograron transformaciones a partir de esta noche de Tlatelolco. Sí, aunque no podría yo
decir, no lo dijiste tú, pero no quisiera que se trasluciera esa idea de que fue un acto de represión desde la decisión autárquica de los gobiernos mexicanos encabezados por Díaz Ordaz, sino había en el continente, y por eso me interesa que veamos... en el mundo. Sí, en el mundo, pero estoy queriendo ahorita hablar del continente estaba en ese contexto que sí. tú estás señalando, el contexto de la Guerra Fría. Ajá. Entonces, pareciera ser que este movimiento social de los estudiantes en México, el movimiento social de los estudiantes en Francia, sí. en Praga, era Checoslovaquia, sí, el país, sí. Sí, incluso en donde la guerra de Vietnam, por ejemplo, claro. Tiene dos fantasmas, ¿no? El fantasma del tío Sam, de la derecha, exacerbada, y el fantasma de la izquierda, roja, socialista, de la Unión Soviética. Entonces, eso se evidencia, se pone de manifiesto en este tipo de movimientos que estamos hablando, que estamos señalando. Bueno, y América Latina no se quedaba atrás en ese relato que estás haciendo de los múltiples focos difíciles que se estaban dando en el mundo entero, ¿no? Y yo he querido abordar la imagen de la Revolución Cubana como eje para América, aunque ya lo decía yo también, pues tuvo una repercusión global. Sin embargo, aquí en América tuvo expresiones o resultados particularmente difíciles, tanto que justamente hubo necesidad de hacer incluso aquí en América Latina una serie de trabajos y de reuniones que convocaban precisamente a diferentes países, y ahora quiero hacer una primera referencia a lo que se llamó la primera conferencia tricontinental. Es decir, se convocó aquí en América, particularmente en La Habana, Cuba, a países que estaban padeciendo justamente el colonialismo en 3 continentes, en Asia, en África y en América. Entonces, por eso se le llamó Primera Conferencia Tricontinental. Hubo otras 2 conferencias tricontinentales aquí, pero ahora quiero hacer referencia a esta primera porque es harto emblemática. Voy a leer en unas notas que traemos quiénes estaban allí en esta conferencia. Desde luego resaltó la figura de Fidel Castro, ¿no? Pero también de Salvador Allende, que venía ya en representación de Chile, de Luis Augusto Turcios Lima, que venía en representación de Guatemala, de Chedi Yagan, que venía de la Guyana, Pedro Medina Silva, que venía de Venezuela, Rodney Arizmendi del Uruguay, Amílcar Cabrera de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Pero hubo otros representantes o no representantes, sino jefes de Estado, que no pudieron venir, pero enviaron representación o enviaron sus mensajes, como Ho Chi Minh de Vietnam, precisamente. Ho Chi Minh de Vietnam. También estuvo Kim Il-sung de la República Popular de Corea, Gamal Abdel Nasser de Egipto, Uari Boumediene de Argelia, Julius Nyerere de Tanzania. La OLP también estuvo ahí, la Organización por la Liberación de Palestina. Y justamente se plantearon una serie de propósitos en esta conferencia tricontinental, y voy a señalar unos cuantos. 1, la liberación, la independencia y la soberanía nacional de los pueblos. 2, la anulación del imperialismo y del apartheid, así como el colonialismo y el neocolonialismo. Por eso Fidel Castro
Fidel Castro, dijo que se encontraban en medio de una gran fiesta de solidaridad internacional y que allí se estaban tendiendo los puentes que ponían en conexión a todos los pueblos que habían sufrido justamente el coloniaje y el saqueo masivo para tender las redes entre África, Asia y América Latina hacia la liberación. Pero en la misma época se llevó a cabo la Organización Latinoamericana de Solidaridad, donde quedó puesta la figura del Che Guevara como eje, aunque un poco antes ya lo acababan de asesinar. Pero de todas maneras se recuperó precisamente la figura del Che Guevara para enarbolar esta Organización Latinoamericana de Solidaridad y desde ahí diseñar una política real en América Latina y los demás pueblos del tercer mundo en los años 60. Y otro dato muy importante, muy importante, sobre todo para cierto tipo de sociedad que hay en nuestro país, es que en 1968, en la ciudad de Medellín, Colombia, se celebró la reunión de los obispos latinoamericanos. Y allí destacaron específicamente en esta reunión de los obispos latinoamericanos, repito, destacaron específicamente los planteamientos de Gustavo Gutiérrez. Era un teólogo, un sacerdote, y habló de la teología de la liberación, lo que de alguna manera hacía eco de procesos sociales que previamente se venían dando, como por ejemplo la integración de sacerdotes con el socialismo y la lucha armada, y algo que había tenido una fuerza extraordinaria en Francia, que eran los sacerdotes obreros. Es decir, sacerdotes que habían decidido no abandonar el sacerdocio, sino que en lugar de hacer la misa cotidiana, iban a las fábricas a solicitar empleo y en los talleres de esas fábricas, en los espacios de las fábricas, daban su prédica y mostraban con su propio trabajo cómo era posible transformar la sociedad. También estuvo en aquella época, justamente en Medellín, un sociólogo colombiano, sacerdote también, que se llamó Camilo Torres. Fundamental justamente para entender la lógica de la emancipación de la época, y él hizo una reflexión teológica influida por procesos sociales y políticos que estaban en boga, porque él fue uno de los fundadores de lo que hoy llamamos las ciencias sociales. Entonces, él está haciendo una serie de planteamientos desde esto que él está concibiendo, y tal vez no se percataba con claridad de que estaba forjando una revolución científica en el mundo, porque estaba construyendo las ciencias sociales. Y desde entonces para acá, hoy hablamos en cualquier universidad, pública o privada, de ciencias sociales y ciencias naturales, y ciencias formales y ciencias no formales. Esa es la estructura que hoy estamos pensando. Y finalmente, esta teología, que para algunos forma parte inevitable de la historia del catolicismo, tuvo gran impacto en el desarrollo de un movimiento ecuménico del tercer mundo. ¿Qué quiere decir ecuménico? Que no es solo católico, sino que convoca a los creyentes de cualquier otra religión, pero todos tienen en común que son creyentes y dicen, en realidad creemos en el gran poder divino, ¿no? Cada uno le llamará a su manera, con su bagaje cultural específico, pero cada uno reconoce a un poder trascendente en el mundo, y por lo tanto de ahí surgieron propuestas teológicas para pueblos tan diversos como la India, Corea del Sur, los diversos pueblos africanos, desde el Mediterráneo hasta Sudáfrica, y
Esto además tuvo fuerte influencia que todavía se advierte en pueblos europeos, y digo todavía se advierte particularmente en la parte extrema del norte de Europa. Sí, mira, me parece que está muy bien documentado lo que está señalando nuevamente Gonzalo. Sin embargo, yo diría que en México, a la par que había este tipo de conferencias, este tipo de denuncias, este tipo de manifestaciones, estos intentos de organización de sectores como son los teólogos, de sectores como son los académicos, de sectores como son los propios gobernantes. Los gobernantes hacían oídos sordos y se hacían de la vista gorda para no atender ni entender los fenómenos sociales. En México nosotros hemos hablado de la importancia que tuvieron los maestros rurales. Y claro. en México no podemos negar la participación de un Lucio Cabañas o de un Genaro Vázquez, que precisamente eran maestros de Ayotzinapa. Exacto. Y que, bueno, el 26 de septiembre acabamos de conmemorar esta represión de parte de los gobiernos priistas y panistas sobre la manifestación de estudiantes o los movimientos estudiantiles, que pueden ser legítimos o que pueden ser rebeldes, pero que siempre están tratando de transformar, de crear otro tipo de conciencia y otro tipo de participación. Pareciera que lo que tú estás planteando es una contradicción histórica, una contradicción social, una contradicción política, en el sentido de cómo es que la teología va a participar en favor de los reprimidos, de los oprimidos. ¿Cómo es posible que se organicen un Camilo Torres, que se organicen para poder cambiar el estado de cosas que se están dando en Latinoamérica o que se están dando en el mundo? Los conservadores son conservadores porque siempre están viviendo a expensas de los trabajadores. Y porque quieren conservar el statu quo que los privilegia. Y esos son los que han estado siempre a la derecha, a la derecha de los... Del poder. Del poder, de los que representan el poder. Son opresores. Ellos defienden no solo sus privilegios, sino ven con discriminación a los oprimidos, a los obreros, a los campesinos. Pareciera ser que ellos están bien en ese lugar y no tienen derecho a exigir o a pedir otro tipo de condiciones de trabajo. La desigualdad para ellos existe porque la desigualdad los beneficia de los subhumanos, los distingue de aquellos que son trabajadores o que son menos que ellos. Los conservadores hacen eso. Y en esto que estamos planteando, Gonzalo, yo te diría que la desigualdad es la génesis, el origen de este tipo de diferencias, no solamente sociales, sino también diferencias económicas, diferencias políticas, culturales que se ponen de mayor evidencia cuando hablamos de izquierda y de derecha, cuando hablamos de la política y las formas de gobierno. Y las formas de gobierno de la derecha han hecho esto que tú has documentado bastante bien, Gonzalo. Bueno, estás tú haciendo la revisión de la democracia, pero ya hace rato lo habíamos comentado. Una cosa es la democracia representativa, es decir, que se nombra a los representantes y que esos representantes deciden en nombre de todos los demás, o la democracia directa. Entonces, justamente lo que está aconteciendo con lo del 68 o la década de los 60 es hurgar en las posibilidades de la democracia directa. ¿Sí? Y dime, ¿en dónde podemos tener evidencias
ejemplos de ese tipo de democracia directa. Sí, yo te voy a decir, normalmente hemos considerado que la vida del ser humano tiene varias etapas. Desde luego, una etapa indispensable es la niñez. Otra etapa indispensable, si no se muere uno antes, es la edad adulta. Pero ¿y qué hay en medio? ¿Qué hay en medio? Bueno, justamente durante la Guerra Fría se inventa un concepto de en medio, y ese se llama la adolescencia. La adolescencia se inventa como un periodo, se inventa en Europa, porque allí ya tienen resuelta cierta forma de vida económica, cultural, educativa, etcétera. Se inventa para que el muchacho que está en esta transición entre la niñez y la adultez, y por lo tanto se pone a juguetear, a perder el tiempo, etcétera, se dice es la edad de la indefinición. Ahí se inventa la adolescencia. Esto es una concesión de una sociedad hacia unos niños que no pueden hacer otra cosa sino estarse divirtiendo. Bueno. Pero bueno, tenemos que hacer nosotros también ya un freno. Un freno. No llegamos a concretar la transición. No, pero ahí vamos. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. En Tetras los esperamos la próxima semana con Ángel Valderas y Rosalba Pichardo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.